Hola hermano querido, ¿cómo estás? Bueno, te mando muchos saludos. También mi esposa Nicole les manda saludos a cada uno. Y es un privilegio compartir la palabra de Dios hoy nuevamente con cada uno de ustedes. Y específicamente hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Así que espero que puedas tener tu Biblia a mano, espero que puedas leer este pasaje conmigo. Vamos a buscarlo juntos y vamos a ver en este pasaje y también en el contexto de este libro un poco de qué es lo que el Señor quiere decirnos hoy a cada uno de nosotros. Así que abrimos nuestras Biblias en Segunda Timoteo capítulo 2, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor, te pedimos que estés bendiciendo este tiempo, que podamos conocer más de tu palabra, conocerte más a ti por medio de ella, Señor, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor, bendice este tiempo, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, leemos capítulo 2 de Segunda de Timoteo, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a detenernos en este lugar. El contexto de esta carta es muy interesante porque vamos a ver a Pablo en medio de una prisión, pero es diferente a la prisión que nosotros escuchamos, por ejemplo, en Roma, cuando escribe a los filipenses. Cuando él escribe a los filipenses, tienen una esperanza de ser liberado, tienen una esperanza de poder salir y continuar su ministerio. Sin embargo, en esta ocasión él está en una prisión fría, solo, donde muchos lo han abandonado. Si lees todo el segunda de Timoteo, vas a ver que hay muchas personas que habían desertado a causa de la persecución. Claro, en el año 64 se había desatado una persecución muy grande por parte de Nerón a cada uno de los cristianos, y esto hizo que la iglesia se vea aprobada y muchos quieran desertar, muchos dejen su fe, muchos dejen de seguir al Señor, de seguir haciendo discípulos. Y esto era muy interesante porque en medio de esta situación Pablo va a ser encarcelado en un lugar distinto. Acordate que en ese primer encarcelamiento en Roma, él estaba en un lugar donde estaba constantemente con personas, constantemente con soldados, era una casa rentada, donde él estaba esperando un juicio. Y luego de ese momento él sale, escribe Primera de Timoteo. No sabemos mucho qué pasó entre medio, pero en esta ocasión sabemos que estaba preso y que la carta misma nos va a decir que él estaba esperando la muerte, que él estaba esperando el juicio, pero también estaba esperando ser martirizado. Y esto va a darle a la carta un sentido distinto, porque si yo te hago la pregunta, ¿cuáles serían las últimas palabras que le dirías a un discípulo tuyo antes de partir de esta tierra? ¿Cuáles serían? ¿O cuáles serían, yendo un poquito más profundo, cuáles serían tus últimas palabras para un hijo cuando vos estás a punto de dejar este mundo y lo sabés que te quedan pocos meses? Realmente serían palabras que las pensaríamos bien y buscaríamos que sean importantes para la vida que ese hijo va a continuar. Palabras que puedan servirle que uno aprendió con la experiencia, que puedan servirle en la parte práctica de su vida. Y justamente es lo que vamos a encontrar en estos pasajes. Vamos a ver a Pablo ya resignado de alguna manera a saber o a entender lo que estaba por suceder en su vida, y le va a hablar a Timoteo como un hijo y le va a dar ciertas recomendaciones que nos sirven a nosotros hoy. Imagínate a Pablo hablándote antes de partir de esta tierra y dejándote este recado también para tu vida, porque por algo lo tenemos en la escritura, porque también Dios quiere que puedas tomar estos recados que Pablo le hizo a Timoteo para tu vida y para mi vida. Y en el primer lugar vamos a encontrar justamente eso. Vamos a ver en este capítulo diferentes analogías. Por ejemplo, vamos a ver a Timoteo como hijo, vamos a ver a Timoteo como soldado, vamos a ver a Timoteo como atleta, como labrador, como obrero, como un vaso y como un siervo. Y todas estas palabras van a dar diferentes enseñanzas. Justamente en el primer lugar dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando encontramos este versículo, habla de que Timoteo tenía que ocuparse de su vida espiritual, de poder vivir la vida cristiana apoyado en la gracia de Dios, esforzándose en la gracia de Dios. De la misma manera lo tenemos que hacer nosotros. No solamente esto, sino que
para que nosotros podamos invertir en la vida de otros, como lo dice en el versículo 2, primero está el versículo 1, y es por algo, porque primero tenemos que invertir en nuestra vida espiritual. Tenemos que cultivar nuestra vida espiritual para luego poder encargarle a otros, personas fieles, que enseñen a otros el mensaje del Evangelio y la doctrina. Esto es lo que había pasado en estas 4 generaciones que vemos acá. Pablo le enseñaba a Timoteo y a muchos testigos, y, o delante de muchos testigos, y Timoteo tenía que encargarle esto a hombres fieles que también enseñan a otros. ¿Ves? Hay 4 generaciones donde la verdad se va a traspasar y el factor importante era que Timoteo tenía que trabajar en su vida cristiana, forzándose en la gracia de Dios, apoyándose, dejándose sostener por la gracia de Dios, para poder enseñar a otros y continuar en el ministerio. Sabemos por algunos historiadores que Timoteo ya no estaba como un anciano, sino que en este momento estaba dedicándose al Evangelio, a llevar la palabra, a viajar por diferentes lugares, y Pablo le va a decir no solo que se tenía que forzar en la gracia, no solamente que tenía que preparar a otros, sino en el versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hay 3 palabras muy importantes acá. En primer lugar, sufre. Pablo va a hacer esta analogía con el soldado y voy yendo rápido porque quiero que lleguemos al versículo 8, que es el versículo que nos corresponde hoy. Pablo le va a hablar que como soldado en la vida cristiana nos va a tocar sufrir. Y nos va a tocar sufrir no solo porque somos soldados llamados por el Señor Jesucristo, sino porque estamos en el frente de la batalla. Cuando dice ninguno que milita, está hablando de alguien que está en lo más duro de la batalla. Y en ese lugar es donde tenemos que tener cuidado de no enredarnos, en los negocios de este mundo, de no enredarnos en las cosas terrenales. No quiere decir que uno no tiene que trabajar o ocuparse de la parte secular, porque vemos también a Pablo trabajando con sus manos, cuando le escribe ahí a los tesalonicenses que él no era gravoso, que él trabajó con sus manos, lo vemos en Hechos también. Pero es interesante que cuando estamos en el ministerio, cuando estamos sirviendo a Dios, es importante no enredarse, no darle más importancia a las cosas de este mundo, ya que ellas nos pueden robar el lugar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios se merece en nuestra vida, que es el primer lugar. Ahora, no solamente este versículo nos habla de esto, sino que nos dice que vamos a sufrir como buenos soldados de Jesucristo, que no tenemos que enredarnos en el medio de la batalla, pero también nos va a decir que el fin de esto es poder agradar a aquel que nos llamó por soldados, aquel que nos tomó por soldados. Y este es nuestro Señor Jesucristo. No solamente hace la analogía con un soldado, sino que dice ahí el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto no va a hablar tanto del hecho de sufrir y de desestimar las cosas de este mundo y estimar las cosas de Dios, sino que va a hablar acerca de la obediencia, ¿no? De la obediencia. Muchas veces, acá yo anoté algo, luego de la figura del soldado pasa a la de un atleta. Dice que compite para ganar, pero para poder ganar tiene que respetar las reglas de juego. La obediencia es clave para el servicio a Dios. Y fíjate esto, muchos quedan descalificados por querer servir, pero no obedecer. Repito, muchos quedan descalificados por querer servir, pero no obedecer. Claro, queremos servir a Dios, queremos hacer cosas para Dios, pero no queremos obedecer en la intimidad a Dios o en la comunión íntima o en predicarle el Evangelio a una persona y no a todos delante de un púlpito. Y en este sentido, creo que he visto muchas personas que han dejado de servir a Dios porque se preocuparon más por el servicio que por obedecer en la intimidad a Dios. Por eso es importante poder correr legítimamente para recibir esta corona o este premio. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Fíjate, este es un trabajo duro, es aquel que va a sembrar, es aquel que va a participar de los frutos. En una traducción me gusta mucho porque, McDonald dice, según todos los principios de justicia, el que trabaja para producir los frutos tiene el derecho prioritario a participar en ellos. Y va a hablar justamente de esto, de aquel que trabaja, que participa de los frutos. Mirá, el soldado debe sufrir, el atleta debe cumplir las normas y el labrador debe trabajar duro. Estas son cosas que Pablo en su última carta a Timoteo le va a decir. Pablo estaba esperanzado de que Timoteo lo pueda ver ahí en Roma
antes de que llegue el tiempo de su muerte, quizás para decirle algunas palabras, pero en esta carta va a dejar en profundidad las cosas que quería dejarle a él antes de partir de esta tierra. El soldado debe sufrir. El atleta debe cumplir las normas y el labrador debe trabajar duro, debe trabajar duro. Mirá, versículo 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le va a decir, mirá, hay muchas responsabilidades que debemos cumplir, pero lo más importante es esforzarse en la gracia de Dios. Encontrar en la gracia de Dios ese poder motivador que nos lleva a servirle y a poder obedecerle, a poder sufrir, pero también a trabajar duro en la obra de Dios. Y ahí llegamos al versículo 8. El versículo 8 es muy interesante, me gustaría analizar las palabras que dice. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Mirá, ya Pablo dio la idea del hijo, dio la idea del soldado, dio la idea del atleta, dio la idea del labrador, pero acá llega la idea más alta, llega el ejemplo más alto donde no hay nada más que pueda decirle a Timoteo para que se pueda comparar. Dice, acuérdate de Jesucristo. Ahora, ¿qué es esta palabra acuérdate? Bueno, esta palabra acuérdate significa llamar a la mente, traer a la mente. En Marcos, por ejemplo, 8:18, el Señor le dice, ¿no os acordáis a los discípulos? Y en este sentido se usa esta palabra acá, acordate, trae a tu mente, trae a tu mente. Se utiliza para recordar personas, para recordar cosas, para recordar cláusulas, pero acá va a hablar específicamente de traer a la mente, de tener presente, de llamar a nuestra mente a Cristo y a este resucitado. Ahora, no solamente dice acuérdate, sino que dice de Jesucristo. Y en el original hay dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es la palabra en griego que se traduce del nombre hebreo Josué, que significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Acordate de Jesús, aquel que es salvación. Este nombre era muy común entre los judíos y en Mateo 1:21 el ángel va a decirle ahí a José que tenía que ser el nombre de este hijo, Jesús, porque él va a ser el salvador, dice, de los pecados. Y es interesante esto porque no solamente dice Jesús, sino que también dice Cristo. Cristo significaba ungido, Mesías. Este nombre se usaba para el sumo sacerdote cuando era ungido, también para el profeta cuando era ungido, se usaba también para un rey cuando era ungido, pero en este caso quizás la acción de ungir o de ungido pueda hablar de alguien que está consagrado a un oficio o un servicio religioso. En este caso el Mesías, el ungido de Dios, estaba consagrado para un propósito específico en esta tierra. Jesús, el Salvador, el prometido, Cristo, el ungido, el consagrado para ese propósito. Acordate, dice, trae, llama a tu mente al Salvador que fue ungido y consagrado por un propósito, pero también no solo dice Jesucristo, sino que dice del linaje de David. ¿Y por qué menciona esto? Bueno, porque es interesante. En primer lugar, la palabra linaje es la palabra en griego esperma, donde se usa para la palabra semilla, para la palabra linaje, y va a hablar de una ascendencia de una persona, de un linaje de una persona, en este caso, donde se usa para hablar de la descendencia de David. La palabra linaje viene compuesto de varias palabras, ¿no? Pero dice de la palabra latina de ese hilo, ¿no? Linum sería, que es como un hilo, una línea de donde desciende. Ahora, ¿por qué habla del linaje de David? Bueno, dice David, este era el rey de Israel, al cual se le habían prometido tres cosas. Había un pacto incondicional que Dios había hecho con David, que al ser incondicional no dependía de David ni del pueblo de Israel, sino que dependía totalmente de Dios. Este pacto afirmaba los otros dos pactos anteriores y va a prometer, ya lo hemos estudiado algunas veces, va a resumirse en tres palabras. En primer lugar, casa, en segundo lugar, reino y en segundo lugar, trono. Había una casa hablando de las personas que iban a estar ahí, o de la casa, perdón, de David, en cuanto a que iba a descender de su familia. Había un reino que se iba a hablar de un reino establecido, de un reino palpable, y había un trono, hablando del reinado. Esto iba a ser ocupado por el Señor, eternamente y para siempre. Ahora,
Pablo le dice, acordate, trae a tu mente a Jesús, el Salvador, ungido con un propósito específico, el Mesías, el que iba a ser enviado, que también fue prometido a David en el pacto incondicional, que viene de su linaje real. Pero después sigue y dice, resucitado de los muertos. Esta palabra resucitado habla de levantado. Y de los muertos, esta palabra muertos se usa para varias cosas, me gustaría mencionártelas. Va a hablar de aquel que está muerto en su cuerpo, pero también del creyente cuando es muerto al pecado. Habla de la condición espiritual también de los inconversos, como muertos espiritualmente. Habla de una iglesia en decadencia, inactiva, estéril. En Apocalipsis 3:11 se usa para hablar de una iglesia que no está produciendo. Pero también para el pecado, ¿no? Y también se usa para la fe que no produce obras en Santiago 2:17. Ahora esto es muy interesante porque acá, si seguimos el hilo del versículo, va a decir, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado, levantado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y esta palabra evangelio es buen mensaje, un buen mensaje, un mensaje bueno. En el principio la palabra evangelio se usaba para hablar de la recompensa de aquel que traía buenas nuevas. Luego de un tiempo se dejó de usar para el sentido de la recompensa o se dejó de lado y simplemente se empezó a usar para aquellos que traían buenas nuevas. Ahora es interesante porque si leemos el versículo entendiendo las palabras en el original, podemos sacar algunas deducciones o algunas lecciones para nuestras vidas. Y la primera es, ¿estamos trayendo a nuestra mente a Jesucristo? ¿Estamos trayendo constantemente o recordando constantemente a Jesucristo? Aquel que va al trabajo, aquel que va a la universidad, o aquel que está en su casa estudiando, o aquel que está trabajando en su casa, o aquel que está limpiando su hogar, o que está cuidando a sus hijos. ¿Recordamos y traemos a la mente a Jesucristo? Esto de traer a la mente es un acto voluntario, no es algo que va a suceder simplemente de la nada. Fíjate en Isaías 43:18, que es mi versículo favorito, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y justamente es este concepto de no te acuerdes ni traigas. O sea, acá está diciendo, trae a la memoria a Jesucristo. Hace un esfuerzo mental para que aquel Jesús Salvador consagrado para un propósito específico, salvar a la humanidad, esté en tu mente constantemente. Mira, justo hay algunas cositas como una frase que me gustaría leer de un teólogo, dice, la voz viviente del apóstol puede quedar ahogada en su propia sangre, pero lo que su Señor habla por medio de él sigue resonando en el mundo entero. Hablando de que quizás el apóstol podía morir, pero el mensaje que él había dado por medio de Dios nos sigue tocando a nosotros hoy como hijos de Dios. Nos sigue tocando a nosotros hoy. Estamos acordándonos de Jesucristo, estamos trayendo a la mente constantemente, porque esto es algo indispensable, es algo que tenemos que hacer constantemente. Mirá, ¿para qué es necesario recordar a Jesús? Como Timoteo, o como Pablo se lo pedía a Timoteo. Bueno, en primer lugar, para entender que Él salva, para entender que Él salva. Él salva, Él es el Salvador prometido, Él es el Salvador por el cual nosotros podemos tener la salvación de nuestra alma, pero también por el cual nosotros podemos tener victoria contra el pecado. Cuando nosotros hablamos de la salvación, pensamos en la salvación que un día va a ser culminada o completada cuando nuestros cuerpos sean transformados en la presencia de Dios. Y es interesante ver cómo el Señor, esa salvación pasada, podemos decir, donde nos perdonó todos nuestros pecados, esa salvación presente, donde el Señor nos va santificando y nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen de su Hijo, pero también esa salvación completa o futura, cuando estemos en su presencia con cuerpos glorificados, donde no habrá presencia del pecado. Y en este tiempo donde el Señor nos está salvando constantemente del poder del pecado, donde uno puede ir a Dios, confesar sus pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, donde uno puede recordar a Cristo, entendemos que Jesús salva. Entonces, ¿por qué es necesario recordar a Jesús como Pablo se lo pide a Timoteo? Bueno, porque Jesús salva.
Ahora te hago una pregunta, ¿con qué cosas estás luchando? ¿Cuáles son las cosas que no podés dejar? ¿Cuáles son los pecados, o aún no los pecados, quizás una mala costumbre con la cual vos decís, no, esto no va a cambiar? Bueno, podemos entender que Jesús puede transformar y sigue y quiere seguir transformando tu vida. ¿En qué área estás de tu vida cristiana? ¿En qué escalón estás? Cuando uno empieza la vida cristiana, podemos decir como un niño espiritual, y va creciendo, ¿no? Y va madurando, tomando decisiones. Pero a veces he visto en varias iglesias que uno se estanca en un escalón. Dice, no, ya estoy en este escalón donde quizás ya estoy bautizado, ya estoy sirviendo, estoy compartiendo en algún mensaje de vez en cuando. ¿Y cuál es el siguiente escalón que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere seguir trabajando en vos? ¿Qué es lo que el Señor tiene que salvarte o cosas que tiene que cambiar en vos para que podamos seguir creciendo? Bueno, acá Pablo lo anima a Timoteo, en este caso, a poder recordar a Jesús y entender que Él salva. En segundo lugar, ¿por qué es necesario recordar a Jesús como Pablo se lo pide a Timoteo? Porque podemos saber que Él cumple sus promesas. Fíjate, cuando habla del linaje de David, va a hablar de algo que se prometió hace muchísimos años. Hace muchos años. Sin embargo, Dios cumplió la promesa de que del linaje de David se establecería este rey que venció a la muerte, que tiene un reino eterno y que sabemos que va a venir a buscarnos y que va a cumplir su plan profético. Ahora, esto no dependió de lo que el pueblo de Israel hizo en ese tiempo. Sabemos cuántas veces fueron deportados, cuántas veces fueron llevados cautivos, cuántas veces fueron en contra de Dios. Sin embargo, Dios cumple su pacto incondicional. Quiero recordarte algo. La sangre de Cristo es el sello del nuevo pacto. Ese nuevo pacto donde nosotros sabemos que somos salvos eternamente y para siempre desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, incondicionalmente. A pesar de que muchas veces pecamos, a pesar de que muchas veces fallamos. Esta es la gracia que tenía que recordar Timoteo para poder vivir la vida cristiana. Esa gracia que dice que Dios te da vida eterna constantemente desde el momento en que crees y para siempre, a pesar de nuestras fallas, a pesar de quiénes somos, a pesar de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que decimos, los lugares donde frecuentamos que muchas veces no están bien. A pesar de todas esas cosas, recordar lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de Jesús, para nosotros es recordar, en primer lugar, que Jesús salva y sigue salvando personas del infierno, pero también salvando tu vida del poder del pecado, santificando tu vida y mi vida. Pero en segundo lugar, que Jesús, Dios, cumple sus promesas para con nosotros. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia de las cuales vos podés apropiarte y decir, esto el Señor lo cumplió conmigo? Esto el Señor lo cumplió conmigo, esto lo cumplió con mi familia, esto lo cumplió con mi hermano, esto lo cumplió porque es una promesa de Dios para su pueblo. ¿Hay algunas así? Seguramente podés enumerarlas y agradecer a Dios por eso. Pero en último lugar, en tercer lugar, ¿para qué es necesario recordar a Jesús como Pablo se lo pide a Timoteo? Bueno, para aprovechar las oportunidades de compartir de Cristo. Fíjate, el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba en una cárcel distinta a la cárcel donde estuvo en un momento predicándole a diferentes personas. Él estaba en un lugar frío, en un lugar oscuro, en un lugar donde muchos lo habían abandonado. Sin embargo, él entendía que la palabra de Dios no estaba presa. Y a través de este mensaje que escribió en ese momento, creo que realmente tenía razón, porque la palabra que él escribió en ese momento, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo, todavía sigue resonando en nuestros días, transformando nuestros corazones y nuestra mente. Pero también, cuando él dice que la palabra de Dios no está presa, habla del Evangelio. Cuando él menciona a Jesucristo y a este resucitado, va a dar la síntesis del Evangelio de Pablo. Pablo hablaba de Cristo
levantado, resucitado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con otros. Mostrar a Cristo resucitado con nuestras obras, con la forma de vivir, pero también mostrar a Cristo con nuestras palabras. Decirle a otro, hey, Jesús te quiere salvar. Sos un pecador y el pecado te separa de Dios. Y el pecado no te permite tener una relación con Dios y te condena al infierno. Esa condenación eterna donde todos los pecadores van a ir. Porque no es posible por nuestras obras, por nuestra filosofía o por la forma en que vivamos poder ser limpios de esos pecados. Y es por eso que Cristo vino a este mundo. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por amor a vos, amor a mí. Que aún siendo pecadores, Él haya dado su vida por nosotros. Esto es gracia, es un regalo inmerecido. Y dio su vida, pero también tuvo poder para volverla a tomar. Jesucristo fue clavado en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y le apareció a muchos de sus discípulos. Y hoy vos podés tener salvación. Hoy la persona a la cual vos podés contarle el Evangelio puede tener salvación. Mirá, las 3 cosas que Pablo va a decirle al principio a Timoteo, que tenía que sufrir como un soldado, que tenía que correr obedeciendo como un atleta, o sea, legítimamente, que tenía que trabajar duro para poder participar de los frutos, son 3 cosas que demandan responsabilidad, pero que también tienen recompensa. Cuando habla de la lucha o de sufrir, es para ver la victoria en medio del sufrimiento y para eso hay que aferrarse al Señor. Cuando habla de la carrera para poder llegar a la meta en la vida cristiana, ¿no? Y ver las promesas de Dios cumplirse, hay que avanzar. Hay que seguir adelante corriendo, obedeciendo a Dios. Pero también para participar de los frutos, primero hay que sembrar. Y acordate, te dije, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que recuerde a Jesucristo? En primer lugar, porque Jesús salva. Salva nuestra vida una vez y para siempre, pero también nos salva del poder del pecado, cada circunstancia con la cual estamos luchando. También saber esto va a hacer que podamos recordar que las promesas de Dios se cumplen. Y estamos en la Biblia llenos de promesas que podemos apropiarnos y orar a Dios y esperar en Dios. Pero en tercer lugar, para aprovechar las oportunidades que Él tenía para compartir de Cristo. Y justamente es esto que te decía al final. Para poder cosechar, primero hay que sembrar. ¿Y en quiénes, te hago una pregunta, en quiénes está sembrando la palabra de Dios hoy? Bueno, hermanos, me despido de ustedes. Espero que este breve mensaje haya sido de bendición para tu vida. El versículo 8 del capítulo 2 de 2 de Timoteo tiene muchas lecciones para nosotros. No sé cuál de todas, quizás Dios habló a tu corazón. Sí sé cuáles habló a mi corazón. Pero a lo largo de todo este tiempo donde estuvimos estudiando, Dios quiere seguir transformando tu vida, transformando mi vida. Así que voy a orar por eso y espero que este mensaje haya sido de bendición para que podamos recordar a Cristo, el Salvador, para que podamos recordar que Dios cumple sus promesas, pero también para que podamos sembrar en otros, predicarle de Cristo a otros. Oramos. Dios, gracias porque Pablo, un hijo tuyo, un siervo tuyo, en un momento difícil de su vida donde quizás la muerte se avecinaba, escribió esta carta inspirada por tu Espíritu, Señor, y hoy la podemos leer. Cuando pensamos en las últimas palabras de la vida de una persona, sabemos que seguramente son importantes. Y al haber estudiado estos versículos, sabemos que son re importantes para nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que podamos tener esta actitud de esforzarnos en tu gracia, de poder preparar a otra generación de siervos, de hombres fieles que enseñen a otros, que podamos sufrir, Señor, aferrados a ti, agradarte, lo que tú nos has llamado, Señor, que podamos obedecerte corriendo la carrera de la vida cristiana, que podamos sembrar en las diferentes vidas que pone delante de nosotros tu palabra. Y Señor, que podamos acordarnos de Jesucristo, traer a la memoria a tu Hijo amado en cada momento de nuestra vida. Señor, gracias por este mensaje, por este tiempo. Pedimos que bendigas a cada una de las hermanas que están escuchando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Muchos saludos. Hasta la próxima. A tus pies arde mi corazón.
tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad.